Listo, Maisela, perdón, me había parado. Hola, buenas tardes. Tun, tun. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal, Maisela? Buenas tardes, perdón, que me había parado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bien, ¿y perdón. tú? Bien, también, aquí. Qué bueno. ¿Sabes algo de Erika? Porque no me respondió. No, hoy no vino a trabajar, Oh, no, pues ahora no esté sé bien. nada de ella. Ojalá no se sienta mal ni nada. Pero Va bueno. a hacer un trámite del SAT. Oh, a lo mejor de la constancia, ¿no? Supongo. Ay, no sé qué, pero no supe, pero nada más supe eso. Sí, faltar. Oh, pues ojalá no la demoren mucho allá. Pero bueno, ¿quieres que comencemos, Ay, sí, Marisela? ¿qué haces? Porque ese trámite es muy tarde. Sí, adelante. Sí, yo cuando fui también estuve ahí unas cuantas horas. Digo, sí, es que está paro de la constancia, no sepa para qué esté, pero suponiendo que para eso, pues para eso. Sí, Bueno, es muy tardado. ujú, sí, porque además va mucha gente. Pero bueno, por horarios y todo, esta es la última sesión de clase que tenemos. Digo, todavía la siguiente me gustaría verlas para despedirme de ustedes. Pero así como pues, de temas y demás, esta sería la última que habría. De cualquier forma, voy a Ok. tener que subir los que me faltan porque me atrasó un poquito en el canal de YouTube. Así que si gustan pues, darle esta continuidad al curso, ahí lo pueden andar checando. Pero esta va a ser la última clase que tenemos de juntos o síncrona, por así decirlo. Aunque la siguiente también, pues quisiera que nos diéramos, pues ya no va a ser clase. ¿Me explico? Ok. Ok. Bueno, comencemos con un tema que espero no sea muy complicado, que es el de series y sucesiones. Em, entonces, habrás visto a lo mejor en alguna vez en, yo que sé, en una revista, en un periódico, en algún test psicométrico o de niña, no sé, de esas preguntas como, o en Facebook incluso, por ejemplo, que te dan una serie de números, ¿no? Por ejemplo, que te dan, ay, estoy que me deja Sí. apuntar esta cosa, te dan que tienes esos siguientes números, por ejemplo, yo qué sé, 1, 4, 7, 10 y te preguntan cuál es el siguiente número, por ejemplo. Ay. ¿13? Ah, sí, sí, de acuerdo. Pero si has llegado a ver este tipo Ah, de casos o sí, de ajá, ejercicios, por así decirlo. Bueno, esto es a lo que se le sí. llama ejercicios 13. Esto es a lo que se le llama una sucesión o progresión, que también se le dice, ¿ok? Entonces, una sucesión es un conjunto de números, ¿ok? Que tienen un cierto patrón entre ellos. Conjunto de números, ok, voy a poner así. Y quiero hacer como el hincapié porque las palabras serie y sucesión sí tienen un significado diferente en matemáticas. En la vida real a lo mejor no. Podrías decir que esta es una serie de números o una sucesión de números, pero en matemáticas sí, esta es una sucesión, no una serie. Entonces es un conjunto de números, en orden progresivo, ya puede ser ya sea ascendente o descendente, en orden progresivo, ¿ok? Por ejemplo, si lo hiciéramos al revés, también -1, -4, -7, -10, -13, también es una sucesión, solamente que es con una diferencia negativa. Y este es con una diferencia positiva. Ahorita vamos a hablar de eso. En orden progresivo, es decir, ascendente o descendente. ¿Ok? Progresivo. Vamos a poner aquí. Ascendente o descendente. Y que muestra un patrón entre sí. Que muestra un patrón de diferencia entre esos números, ¿vale? Patrón de diferencia entre estos valores. Estos valores. A los cuales se les llama términos, ¿ok? Términos. Por ejemplo, si tuviéramos la siguiente serie, yo que sé. 2, 4, 6, 8, 10, ¿ok? Este va a ser el primer término. Primer término. Este va a ser el segundo. Este va a ser el tercero. Ay.
y así, ¿no? Ese va a ser el cuarto y el quinto, ¿vale? Es importante en este tipo de, pues, conjuntos, pues, en estos números, ¿no? Por ejemplo, en el primero que hicimos acá arriba, el primer término es 1 y el primer término en este es -1. Aquí es 4, aquí es -4 y así. Entonces es como el nombre que se le da para poder, pues, saber de qué número se está hablando, ¿no? Si te digo el término 40, pues es el valor que está en el lugar 40, aunque ese valor sea diferente de 40. Y una serie, de las cuales no vamos a hacer muchos ejercicios hoy, pero eventualmente siguen los videos. Una serie consiste en la suma, ¿ok? Suma de ciertos, sí, suma de términos de una sucesión. De una sucesión, ¿ok? Por ejemplo, lo que podríamos poner es lo siguiente. Para dar ejemplo, ¿no? Este símbolo de aquí que se llama sigma se refiere a una sumatoria, es sumar varios términos, ¿ok? Que va desde n es igual a 1, o sea que empieza en 1, y que va hasta infinito, por ejemplo, porque digamos que tuviéramos una serie infinita de la siguiente serie, ¿no? Yo qué sé. Esa de acá arriba, ¿vale? Por ejemplo, esta serie que tenemos aquí, vamos a decir que es una serie infinita, es decir, en vez de cerrarla en 10, vamos a decir que sigue, ponemos punto, 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 ¿ok? Y vamos a llamarla A, por ejemplo, ¿no? Es la serie A. Digo, es la asociación A, perdón. Es lo que me confundo con los términos. Entonces, el primer término va a ser el A1, que es 2. El segundo término va a ser el 4 y así, ¿no? ¿Ok? AN va a ser así, ¿no? O sea, van a seguir así, de esta manera. Entonces, para poder justamente poner la serie, de esta manera vamos a sacar la expresión de nuestra sucesión. Podemos ver así de manera sencilla que todos estos términos son el número 1, 2, 3, 4, 5 multiplicado por 2. O dicho de otra forma, 2 por n. Es decir, si n vale 1, n es el cierto término. El primer término n es igual a 1. El segundo término, aquí. Primer término n es igual a 1. Segundo término, ahí voy a poner una n. Segundo término, n es igual a 2 y así va a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiera saber el término 5, ¿ok? A5, va a ser igual a 2 veces n. N es igual a 5, que es igual a 2 por 5, que es igual a 10. Y podríamos ver que es el mismo término de aquí, ¿vale? Entonces, que es el quinto término. A lo que iba con esto es, para poder tener una serie, tenemos que poner una suma de términos de tal sucesión. En este caso, la sucesión que teníamos de ejemplo tenía la expresión de 2n. Así la podemos expresar. Podemos decir que es la sumatoria de la sucesión A, o bien que es la sumatoria de 1 hasta infinito, de la sucesión A, que es 2n, o bien que sería de esta manera, sumatoria de n es igual a 1 hasta infinito, y vamos a obtener de 2, más 4, más 6, más 8, más 10, más, y se va a seguir hasta el infinito, ¿ok? Va a tener un resultado y demás, pero justamente parte de lo importante en las series es que se obtiene un resultado, ¿no? Se obtiene un resultado. En el caso de las sumas infinitas, hay una cierta fórmula que se emplea, que aquí no vamos a ver todavía, pero esta sí tiene una respuesta, ¿vale? Entonces quiero antes que nada manejar la diferencia entre una serie y una sucesión. Una sucesión es simple y llanamente un conjunto de números, no ordenados y tienen sus términos van en cierto orden, hay cierta diferencia, pero es solamente eso, es un conjunto. Es un grupo de números. Y una serie es justamente la sumatoria de los términos de dicha sucesión. O sea, da un valor concreto, es un número. ¿Ok? Es un valor que te da. Digamos que nos diera, yo qué sé. Alfa, por ejemplo, yo qué sé. Por decir una letra que sea A, pero que no sea exactamente A. ¿Ok? Sí me explico más o menos la diferencia entre una y otra. Para mantener, pues, justamente como que los términos correctos entre ellas. Entonces, antes hay dos tipos de sucesiones, que son las geométricas y las aritméticas. Vamos a hablar de las aritméticas. Pero antes de eso, como ya vimos más o menos aquí, otra manera de dividirlas es entre sucesiones finitas y sucesiones infinitas.
Eh, Dicho de otra manera, voy a ponerlo con colorcito, por ejemplo, azul. ¿Ok? Una sucesión finita es aquella, como dice el nombre, que sí tiene fin. Que está aquí. Que tiene marcatextos. Sucesión finita. ¿Ok? Entonces es un número finito, o sea, contable, ¿vale? De números. Vamos a mostrar el negro. Conjunto finito. O contable, por ejemplo. De números. Por ejemplo, así como tenemos arriba, el conjunto A, que es 2, 4, 6, 8, 10. Podemos ver que hasta aquí llega y lo cierro, porque pues hasta ahí va a llegar. Es finito, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, o sea, es finito, o sea, hasta ahí acaba. Se puede contar. Y por ejemplo, una sucesión infinita. Aquí, voy a poner acá abajo para dejar espacio para explicar un ejemplo. Una sucesión infinita es aquella pues que no tiene fin, como dice el nombre, ¿no? Es una infinita, conjunto infinito de números. Yo sé que es como explicar que es infinito diciendo que es infinito, pero no tiene gran ciencia. Por eso no busco otra definición más como compleja. Infinito. Sin fin. De números. Y por ejemplo, usando el mismo conjunto, podemos ver la ligera diferencia de que este sería 2, 4, 6, 8, 10 y se sigue. Punto, punto, punto. ¿Vale? Va a llegar hasta el infinito, pero pues obviamente porque no nos cabe, no lo ponemos todo. Y volviendo a la parte de los términos, ambos tienen la misma cantidad de términos. No la misma cantidad, pero sí los mismos términos, ¿no? Es el término 1. Ay, perdón. El término 2, el término 3, el término 4, el término 5, ¿ok? E igual acá abajo. Tenemos el término 1, tenemos el término 2, tenemos el término 3, tenemos el término 4, tenemos el término 5, pero aquí va a haber más términos, va a haber n términos, ¿ok? No sabemos cuántos van a ser. ¿Ok? Digo, en este caso puse una de 5 términos, podemos tener una de 800 términos, pero que sea finita, ¿vale? Esto lo solemos poner como la cantidad de términos que tiene la sucesión. En el caso de lo de aquí arriba, la cantidad de términos o n va a ser igual a 5 en este caso. Y en la de abajo la cantidad de términos o n va a ser igual a infinito. Por eso decimos que es infinita. ¿Ok? Y antes que nada, voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia. ¿Ok? De otro conjunto al cual le vamos a llamar, por ejemplo, lo que sé, U. ¿Vale? U va a ser igual a el siguiente grupo de números, ¿no? 1, 4, 7, 10. Creo que la que puse ahí arriba. ¿Ok? Sí, es la que puse acá arriba. Bueno, o similar. Sí, esa está aquí. Bueno. Es un conjunto de 4 términos, entonces n va a ser igual a 4. Y para una cosa que nos sirve de esto es sacar la expresión, es decir, como bien hiciste ahí arriba, Marisela, predecir qué número seguiría. Si por ejemplo hubiera 5 términos. Usamos, hay de dos maneras, o sacarle al tanteo buscando la diferencia, que supongo que es lo que hiciste. Por ejemplo, viste que la diferencia era de 3, aquí hay más 3, aquí hay más 3, aquí hay más 3, y si por ejemplo n fuera igual a 5, aunque esos fueran 5 términos, el siguiente sería 13. ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser de más 3. Voy a poner en morado para significar la diferencia. Lo podemos hacer justamente, por así decirlo, al tanteo. Sabríamos que un número sigue. Pero si por ejemplo dijéramos que la sucesión es de 50 términos y quisiéramos sacar el término 48, ¿estás de acuerdo que la manera larga es ir contando uno por uno 13, luego el 6 sería 16 y luego 19 y no es lo más eficiente o lo más fácil o rápido? Entonces para esto... Sí, de acuerdo. Entonces para esto se usa una fórmula en el cual nos dice que en este caso si usamos el conjunto U va a ser el término, este de aquí va a ser el, voy a ponerlo como otra vez, este es el U1, el U2, el U3, el U4, el U5, ¿ok? La notación que usan es si el conjunto es una letra mayúscula, el término es una letra minúscula, así no, B y B y así. Por eso aquí puse la U mayúscula para el conjunto y la U minúscula para cada término. Pero bueno, volviendo a la sucesión. Si quisiéramos, por ejemplo, sacar la
expresión, que así se le llama, de esta sucesión, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, y lo voy a poner aquí en fórmula para pues poderlo tener bonito, por así decirlo, tendríamos que para el término n, ¿okay? Un va a ser igual a el término inicial, u1, más la diferencia, que en este caso que es 3, multiplicada por n-1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si siguiéramos esta fórmula y ya vimos que la diferencia es de 3, ¿okay? Que es la, pues sí, justamente la diferencia entre cada valor, vimos que es más 3, más 3, más 3, más 3, en este caso es positiva. Entonces, si la diferencia es igual a 3, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos saber, si la sucesión siguiera hasta 50, como dijimos, ¿no? Tiene 50 y queremos sacar el término 48, lo vamos a hacer de esta manera. U48 va a ser igual a U1, que es igual a 1, más la diferencia, que es igual a 3. Diferencia es igual a 3. Por, queremos el 48, entonces 48 menos 1. Voy a poner aquí que queremos el 48. ¿Okay? Asumiendo que la sucesión llegara hasta 50. Y tendremos que es 1 más 3 por 48 menos 1. Voy a hacerla aquí directamente en la calculadora, aunque chance no se vea contigo, pero si se ve en la grabación. Lo puedes hacer también a mano, o mental, o en calculadora. Que 48 por 3, ¿ok? 1 más 3 por, da 144. Ah, ya, el 3 ya lo quitamos, perdón. Ahí. Bueno, creo que está. Da 144 menos 3 por 1, 3. Ok, voy a corroborar más que ese número, sí. Ok, entonces el término 48 sería 144, bueno, sí, 144 menos 2, que es igual a 142, que es el término 48. Y podríamos pues seguir justamente el conjunto para ver si realmente vamos a llegar hasta ese punto, pero pues no hace falta, ¿vale? Entonces podremos ver aquí que la expresión que se le llama explícita para este conjunto, para este de aquí, va a ser un es igual a 1 más 3 por n-1. Y si por ejemplo fuera infinita o llegara a 100 términos, podríamos saber el valor del término que quisiéramos dentro del conjunto total, sin necesidad de andar de uno en uno sumando 3 más 3 más 3. ¿Ok? Aquí tendríamos la fórmula para este conjunto o esta sucesión. Y Ok, correcto. esta se le llama la forma explícita, ¿vale? Esta de aquí es la forma, expresión explícita o forma explícita. Hay otra manera de expresarla que se le llama la... Ay, déjame cómo dije que se llamaba. Recursiva, que hace referencia al término anterior. Esto es un poquito, digamos, trampa, por así decirlo, porque solamente te enfocas en la diferencia y en el número anterior. O sea, realmente no puedes saber el término n sin conocer el término n-1. ¿A qué me refiero con esto? No puedes, o sea, el otro método, bueno, la otra manera de explicarla, que es la recursiva, no podrías saber cuánto vale el término 3, por ejemplo, si no sabes antes cuánto vale el término 2. Y esta manera de explicar, de pues ponerla, es que, por ejemplo, el término un va a ser igual al término un-1, ¿ok? Más 3, que es la diferencia. Dicho de otra forma, por ejemplo, si quisiera sacar el término 4 va a ser igual al término 3 más 3. Entonces esto es igual a que el término 3 es 7 más 3 es igual a 10. Y corroboramos aquí que el término 4, ok, el término 4 es el 10, que está aquí. Esa es la otra manera de ponerlo, que es la expresión recursiva. Por ejemplo, si tuviéramos una sucesión de 4 números como teníamos y quisiéramos sacar el siguiente, esto es básicamente lo que hiciste. Ahí está la diferencia y se la sumaste al término anterior, que solamente nos sirve para el siguiente término. Pero si sacamos uno que es dentro de 20 lugares, 20 posiciones, pues hay que usar la manera explícita para poder obtenerlo. ¿Me explico? Sí. Ok. Y lo mismo sería en el caso de una infinita. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Digamos que tenemos el conjunto, otra vez le voy a poner, lo voy a poner con azul. Voy a poner con naranja, nomás para variar el color. El conjunto U, que va a ser igual a, por ejemplo, 3, 7, 11, 15 y se sigue. ¿Okay? Esta es la magia, hay infinitos términos en este caso. Y podemos andar viendo si nos fijamos que la diferencia aquí de 3 a 7 es más 4.
Luego de 7 a 11 también es más 4. De 11 a 15 también es más 4. Y a partir de esto podemos pues determinar, concluir que la diferencia para esta sucesión es de 4. ¿Ok? Entonces si quisiéramos, por ejemplo, sacar esta expresión, tendríamos, como vimos arriba la fórmula, un es igual a u1 más la diferencia por n menos 1. ¿Ok? Recordando que este es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, y aquí hay n términos, porque en este caso n es igual a infinito. Tendríamos que reemplazar, digamos que quiero el término 7, para no irnos tan lejos como con el 48 hace rato, ¿no? Entonces, si quisiera conocer el término 7, tendríamos que es 1, 3, más la diferencia que es 4, de n que dijimos que es 7, si n es igual a 7. 7 menos 1, haríamos la operación, que sería 3 más 4 por 6, ¿estamos de acuerdo? Hacemos el paréntesis, 3 más 4 por 6, que va a ser igual a 3 más 24, que va a ser igual a 27. En este caso sí podemos hacer el ejercicio de ver si siguiéramos con la secuencia hasta que no llegaría, ¿ok? Porque no es sumar, llega hasta 48. 3 es el primero, 7 es el segundo, 11 es el tercero, 15 es el cuarto, luego le volvemos a sumar 4, 19 es el quinto, le volvemos a sumar 4, 23, le volvemos a sumar 4, 27 es el séptimo término y nos seguiríamos hasta infinito. ¿Okay? Aquí tenemos U7, que vemos que coincide con el número que vimos para corroborar justamente la fórmula. O bien, la otra manera de hacerlo, que dijimos que era el... voy a poner aquí nada más. La expresión explícita para este conjunto sería de 3 más 4 por n menos 1. ¿Sí? Esta es la forma explícita para este conjunto, bueno, esta sucesión. Y si lo hiciéramos de la otra manera, tendríamos que un es igual a un menos 1 más 4, que es la diferencia, que es el recursivo. Por ejemplo, si ya conociéramos el término 6, ¿okay? que conociéramos hasta aquí, ¿okay? Y esto ya no. Por ejemplo, sabemos que el término 6 es 23. Entonces, para conocer el término 7, aplicamos la fórmula que sería el término 6 más 4, que es la diferencia, que es 23 más 4, que es igual a 27, que ya habíamos corroborado que sí era. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Quieres que tantito tiempo para que copies, Marisela? sí. Ok. Desde el inicio, bueno, nada más si quieres le tomo captura de pantalla para no Claro, me acerco si entretenerme. quieres un poquito más para... Pero desde el principio. Sí, aquí estamos. Déjame más muevo para A acá, ver, déjame ver. para que te quepa todo. Ajá. Ya está... Ah, pues ok. Mientras yo voy viendo... Ok. Ay, me equivoqué. Y ahora sí puedes bajar un poquito. Ok. A ti no te sube la cámara, Como ¿verdad? por ahí, por ahí, por ahí. Ok. Sorry si uso muchos colores, pero a este quiero que se vea la No, diferencia. están perfecto porque así Nomás se quisiera define un cambiar poquito más. estos. ¿Me puedo cambiar de color? Y ya me falta ya la parte de abajo. Cuando quieras moverle, ya estoy lista. Ok. Bueno, voy a... Cuando lo suba vas a ver ligeramente diferente de color uno, pero no me falta. Sí, ahí está perfecto. Nada más me faltó un poquitito como que la parte de en medio. ¿Aquí? Para, sí, por ahí un poquitito más hacia arriba. Ahí, yo creo. Ahí. Sí, perfecto ahí. Listo, ya les tomé captura para no tardar. Perfecto. Ahora, las sucesiones finitas o infinitas
pueden ser de dos tipos, y esto es dependiendo de esta diferencia de la que estábamos hablando. Entonces voy a ponerlo, vamos a sacar a la derecha, ok, por acá. Entonces hay otras dos maneras de nombrarlas, según su tipo de diferencia, porque vimos, o sea, las nombramos a partir de si son finitas o infinitas, pero también pueden tener diferencias iguales, que esto es lo que se llaman sucesiones. ¿Por qué no me quita la goma? Ay, por un segundo. Tengo problemas con la pluma. Ahí está. Aquí se me había trabado. Ahí está. Entonces hay dos maneras. Cuando son de diferencias iguales, ¿ok? Se le llama una sucesión aritmética, que es las que vamos a ver hoy. Son aquellas con... ahí. El valor de su diferencia es constante. El valor de... Ay, mira, esto está muy feo ahorita, perdón. De la diferencia es constante. Como vimos aquí, por ejemplo, con el caso del que teníamos el conjunto A, que era 1, ¿de cuánto contra? 7. 4, 7, 10, por ejemplo, y se sigue, ¿no? 10. Esta es una sucesión aritmética. Por ejemplo, el otro tipo es cuando su diferencia no es constante. Entonces aquí podríamos una diferencia de más 3, más 3, más 3, ¿no? Todo el resto se suman 3. El otro tipo, que vamos a ver más adelante, pero que pues para que sepas que existe, se le llama sucesión geométrica, cuando la diferencia va aumentando en un cierto patrón. Por ejemplo, un tipo de sucesión, aquí está. El valor de la diferencia voy a ponerle cambia porque puede tanto aumentar como disminuir. Cambia de forma gradual. Ok, por ejemplo, voy a ponerle B en este caso. Tenemos un conjunto que fuera, vamos a poner aquí 1, 3, 6, 10 y se va a seguir. Y si vemos aquí la diferencia, por ejemplo, de aquí a aquí son 2, ¿estás de acuerdo? De 1 a 3 es 2. Pues de 3 a 6, ¿qué es? Es más 3. De 6 a 10 es más 4. Y así va creciendo de cierta manera. Ok, estas son las geométricas. Las geométricas no son aritméticas y las aritméticas no son geométricas. Hoy solamente nos vamos a enfocar en aritmética y también un par de videos más. Entonces, ahorita las geométricas tenlas en cuenta, pero no te enfoques mucho en ellas, ¿vale? Porque vamos a trabajar exclusivamente sobre las aritméticas. Solamente vamos a tener diferencias igualitas entre todos los términos. Entonces, vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a poner aquí el ejemplo 1, por ejemplo. Valga la redundancia. Si tuviéramos la siguiente sucesión, ok, voy a ponerle igualmente A, va a ser la siguiente, ¿no? Tenemos la sucesión que nos dicen que el primer término es menos 5, el segundo término es menos 3, el tercer término es menos 1, el cuarto término es 1, y luego ya no sabemos qué término sigue, ¿no? Porque es infinita. Vamos a trabajar también ahorita con las infinitas. No tenemos ningún problema con las sucesiones infinitas. Con las series sí, pero con las sucesiones no. Así que no pasa nada. Ya luego veremos con las series, que es un problema. Por cierto, se va a cortar en 10 minutos. Voy a intentar de que quepa la clase en esos 10 minutos. Porque bueno, pues, se va a estar acabando a 4:50, ¿no? También para tampoco robarte mucho tiempo después. Entonces, si vemos esta... Ahí, ¿dónde estaba? Aquí. Esta sucesión, lo primero que yo diría que quisiéramos es observar justamente la diferencia entre cada término para saber de cuánto en cuánto van aumentando. Por ejemplo, de menos 5 a menos 3, ¿estás de acuerdo en que la diferencia es de más 2? O sea, de menos 5 para llegar a menos 3 le sumamos 2. ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo de menos 3 a menos 1. Digo, porque esto es aritmética, ya sabemos este truquito de que van a ser la misma. Y de menos 1 a 1 le sumamos 1. Digo 2, perdón. 1 no. Entonces, vamos a obtener su expresión explícita y su expresión recursiva. Este va a ser el mini ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la diferencia. Entonces, la diferencia podemos ver que es de 2, ¿no? Y si volvemos a ver los términos, U1, U2, U3... Ay, perdón, esto sería A, no sería U. Porque es la letra minúscula del conjunto. A1, A2, A3, A4 y AN, que se sigue. Vemos que el término 1, que es el que nos importa, A1,
va a ser igual a menos 5. ¿Ok? Y si volvemos a recordar la fórmula, que aquí la pongo, el término n, perdón, vamos a ponerla con a en este caso. El término n va a ser igual al término 1 más la diferencia por ese número de término menos 1. ¿Ok? Entonces, para sacar el término que te gustaría, el término 9, por ejemplo, que aquí no vemos, va a ser igual al término 1, que es menos 5, más la diferencia, que es 2, por, aquí, si n es igual a 9, la diferencia que es 2, el término que queremos es el 9, así que aquí va 9, multiplicado, bueno, sumado con el menos 1, y nos va a quedar que es menos 5 más 2 por 9 menos 1, 8, que nos quedaría menos 5 más 16, que es igual a 11. Entonces, si siguiéramos con la serie, y lo podemos ver aquí, por ejemplo, 1 más 2, seguiría, voy a ponerlo de color rojo, seguiría 3, y luego seguiría 5, y luego seguiría 7, 9, 11, y se sigue. ¿Ok? Esto tiene el término 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Aquí podemos corroborar que justamente el término 9 es 11. Y perdón, aquí es una A, no una U. Me confundo con las letras a veces. Por ahí están, son A's. Y le pongo A solamente porque el conjunto se llama A. Si el conjunto fuera U, pues los términos son U. Como el conjunto es A, pues los términos son A. Es justamente a lo que iba. Y entonces, vamos a sacar sus dos expresiones. La recursiva y la explícita. La explícita es la que más nos sirve. Entonces, si vemos la fórmula, tendríamos que para sacar el término n, vamos a tener el primer término, menos 5, ¿ok? Más la diferencia que es 2 por n menos 1. Y esta es la forma explícita de la expresión explícita. Y si sacáramos la recursiva, recordando que es an es igual a n menos 1 más la diferencia. Por ejemplo, si supiéramos el 8 para sacar el 9, tenemos, lo había puesto con verde, ¿no? Que sería an es igual a n menos 1 más 2. ¿Ok? Si quisiéramos sacar el término, yo qué sé. Aquí, regué sin querer. Recursiva. ¿Y por qué se llama recursiva? Porque regresa al anterior. Si quisiéramos el término 5, cuando ya conocemos el 4, ok, es igual a 4 más 2, puso un igual. Más 2, esto va a ser igual a 4, dijimos que era 1, más 2 es igual a 3, y de nuevo aquí podemos corroborar que la 5 es 3 y acá también. ¿Ok? Si nos coinciden con que es una de las dos que hicimos bien la fórmula, que la sacamos bien. Y por último, vamos a hacer uno más. No vamos a sacar un ejemplo de cuánto valdría a 7, por ejemplo. Con el siguiente conjunto lo voy a llamar B, en este caso. Va a ser igual a lo siguiente. Va a ser 100, 107, 114, 121 y se sigue. De nuevo es un conjunto infinito. ¿Okay? N es infinito. Entonces, nomás así de verlo, Marisela. ¿Cuál dirías que es la diferencia aquí? O sea, la diferencia entre 100 y 107. Perdón. O entre 107 y 114. Así nomás de verlo. 7. Perfecto. 7, ¿no? Sí, de aquí hay 7, de aquí hay 7, y de aquí hay 7. De acuerdo contigo. Entonces, la diferencia vale 7. Y el primer término, o si los numeráramos, ¿cuál es el término 1, el 2, el 3 y el 4? En esta sucesión. 100, 107, 114, 121. Ok, de acuerdo, ¿no? Son el 1, el 2, el 3 y el 4. Okay, voy a decirles B en este caso porque la sucesión del conjunto sí, lo llamé B. Entonces, si volvemos a la fórmula para poder sacar la expresión de este conjunto, en vez de poner A, tendríamos B en este caso, que Bn va a ser igual a B1 más la diferencia por n menos 1. Entonces, si sacáramos la expresión explícita, tendríamos que Bn es igual a B1, ¿cuánto dijimos que vale? 100. De acuerdo. Más la diferencia, ¿cuánto dijimos que era? 7. De acuerdo, por n menos 1. ¿Estás de acuerdo? Y esta es la forma explícita. Si, por ejemplo, quisiéramos, dije que no iba a ser, pero como que sí dio tiempo de... Si quisiéramos el término 5, vamos a hacerlo de las dos maneras. El término 5 va a ser igual a si n es igual a 5. 100 más 7 por 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. Entonces 100 más 7
por 4, que va a ser igual a 100 más 28, que es igual a 128. Vamos a corroborarlo con el otro método, que es el recursivo. Recordamos que el Ujú. recursivo nos dice del término anterior. Entonces Bn va a ser igual a Bn menos 1 más la diferencia. ¿Cuánto dijimos que era aquí la diferencia? 7. ¿De acuerdo? Entonces tenemos Bn menos 1 más 7. Esta es la expresión recursiva. Ujú. Entonces, si por ejemplo igualmente quisiéramos sacar n igual a 5, tendríamos, si estás de acuerdo, B5 es igual a ¿cuánto? Si n es 5, ¿cuánto es n menos 1? Si quieres lo pongo aquí. N es Mm, igual a 5, entonces n menos 1 es igual a ¿cuánto? Otra forma. 4, ¿no? De acuerdo, es 4. 4. Entonces tenemos aquí B4, que es el término anterior, más la diferencia que es 7. Esto tendríamos Ujú. que, si vemos aquí, B4 es 121, más 7. ¿Cuánto daría esto? 128. De acuerdo, y vemos que con los dos métodos nos da exactamente el mismo resultado, ya sea con la explícita Ujú. o con la recursiva, da el mismo ahí, valor. Ujú. Y pues hasta aquí lo dejaríamos, porque se me va a acabar en Ujú. 2 minutos y en 2 minutos tenemos otra cosa. Ambas son sucesiones Ujú. aritméticas. En Ujú. la siguiente voy a poner ejercicio de ver cuál es aritmética y cuál no es aritmética, identificar el término n y así. Pero ya va a ser video en este caso. Ujú. Entonces, pues es una mini despedida. Dame un minutito Claro, para darle pantallazo. Espérame claro. tantito. Si quieres, déjame hacerle zoom para que te quepa más bonito. Digo, nomás toma en cuenta, nos quedan 2 minutos, así que puede que se corte. Sí, sí, sí. No, no, al contrario. No, ya la Ah, capturé, no te preocupes. perfecto. Así. Al contrario, pues agradecerte pues toda la paciencia, tu enseñanza, tu método. La verdad es que quedé fascinada con este método. Y pues como que tiene que ver mucho, pero sí se te graba un poco más. Es que bueno que les haya servido. Digo, de cualquier forma, Marisela, me gustaría que nos viéramos la sesión que viene. Digo, 15, 20 minutos. No, ya no va a ser clase. Pero para tener una despedida Sí, formal sin con las dos. problema. Ujú. Claro, claro. Sí, sin problema. Aquí seguimos. Muchas gracias. No, a ti y a ustedes por conectarse. No nomás ahorita, sino a lo largo del curso. Por acompañarme. Ya sabes que como siempre el video va a estar en YouTube. Con Ajá, el ajá, documento abajo. Por si por alguna razón le tomaste foto, no le puedes hacer zoom o lo que sea. Por si lo quieres volver a checar, ajá. ahí va a estar. Ok. Y Ajá, perfecto. entonces, pues con esto me despido, Marisela. Espero que nos veamos la siguiente Sí, Diego, semana. muchas gracias. Bonito fin de Sí, semana. gracias, tú también, cuídate mucho. Nos Igualmente vemos. nos vemos. Disfruta. Bye Bye. bye. Bye.